Hola exiliados, bienvenidos al confesionario. Nos encontramos en Ristretto Café. Quiero presentarles a nuestra mesa de trabajo, Adriana Rubiano, bienvenida. Hola exiliados, hola chicas, estamos en su programa El Confesionario. Aquí nos confesamos todos, pero no juzgamos. Quiero presentarles también a nuestra compañera Angélica Pachón. Angélica, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal familia zipaquireña? Mi nombre es Angélica Pachón, nuevamente aquí en los micrófonos de Zipa Exiliados en el confesionario, así que muy conectados con nosotros. Y por supuesto también quiero presentarles a nuestra invitada, Andrea. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias a Zipa Exiliados, gracias por la invitación al confesionario donde les vengo a confesar que estoy buscando a mi familia en busca de la verdad. Bueno, iniciamos con una historia de vida que nos dejó bastante impactada. Quiero presentarles a Andrea. Por razones de seguridad no vamos a dar, digamos, ningún detalle sobre sus apellidos y su paradero, porque justamente es ella quien nos va a contar sobre esa posible rapto, ¿no?, que tuviste, y sobre tu historia de infancia y de ese proceso de adopción también que tuviste, que además tiene mucha importancia porque Zipaquirá es el inicio justamente de tu historia. Andrea, bienvenida a las cámaras de Zipa Exiliados y bueno, contémosle un poco a la gente de tu infancia y de cómo justamente Zipaquirá se conecta en toda tu historia. Hola, muchísimas gracias a todos ustedes, agradezco muchísimo a este equipo que me brinden la oportunidad, que me regalen este espacio seguro para poder compartir esto. Les cuento que a todos ustedes que pasé mi infancia en Cali, desde que tengo uso de razón me creí una caleña más, pero pasó el tiempo y empecé a descubrir que mi familia no era mi familia. Somos personas incluso muy diferentes. Yo era la única blanquita de la familia, cabe aclararlo, porque pues se notaban las diferencias, lo cual me generó a mí muchas dudas, hasta que llegó un momento en que se fueron descubriendo las cosas y hoy en día estoy aquí con ustedes para compartirles esto, ya que estoy en la búsqueda de mi familia, porque efectivamente se reveló que nací aquí en la ciudad de Zipaquirá. Bueno, Andrea, cuéntanos un poquito, ¿cómo llegas a Zipaquirá? ¿Por qué te enteras de tu historia acá de Zipaquirá? Bueno, todo empieza a salir después de la muerte de mi mamá adoptiva. Vengo de una familia tradicional caleña. Pasa el tiempo. Ya en mi adolescencia me entero de que soy adoptada, a los 17 años me entero, fue un shock para mí, fue muy duro. Siempre tuve el apoyo de mi papá, que ya falleció en el 2018. Mi mamá adoptiva fallece en el 2023 y es ella quien me revela detalles acerca de mi origen. No poseo en el momento información exacta de nombres y apellidos, pero he empezado a encaminar una investigación a través de entidades como la Fiscalía, preguntando qué se hace en estos casos, porque las personas que estén pasando por situaciones como esta, es normal que muchos queramos saber nuestro origen, que muchos queramos saber de dónde venimos, y es por eso que estoy acá en Zipaquirá, conociendo, tocando puertas. Y Andrea, quiero preguntarte algo y es, ¿puedes contarnos un poco de esos detalles a precisión? Sí, mira, mi mamá me manifestó, mi mamá adoptiva, que nací en Zipaquirá, que vengo de una familia, para ese entonces, no sé, en estos momentos, prestante de acá, del pueblo, en la cual pues hubo esta pérdida en 1983, que es el año en el que nací. Le he dicho a la fiscalía pues esta información, que por favor me ayuden como a buscar en archivos niñas nacidas en 1983
en el mes de enero para indagar. De pronto hay una familia, tengo 42 años, yo sé que pasó el tiempo, pero de pronto una tragedia tan grande como una pérdida de un bebé, un rapto de un bebé de días de nacido, pues es un shock muy grande. De pronto alguien se ha dado cuenta de esta situación y indagar en archivos, nacimientos de una niña, alguna denuncia de un posible rapto, eso creo que me puede abrir muchas puertas para saber qué pasó. ¿Cómo fue enterarse a los 40 años aproximadamente? Sí. ¿Cómo fue para ti enterarte que venías de Zipaquirá? Bueno, a los 17, en plena adolescencia, me entero de la adopción, pero no me revelan detalles. Y ya a los 40, porque mi madre fallece en el 2023, enterarse de esto te cambia la realidad completamente, porque no sabía que yo tenía una familia que posiblemente me estaba buscando, y eso genera un impacto muy grande en quien se da cuenta, porque no sé cómo explicarles. De pronto las personas que son adoptadas me entiendan, y hasta de pronto los que no, porque es como desarrollar un grado de empatía, ¿no? No es fácil enterarme que tengo familia biológica, y estoy en esta búsqueda, y que pase lo que Dios quiera, si Dios lo tiene para mí. Nos mencionabas algo sobre ese proceso que llevabas en la fiscalía. Sí. Cuéntanos cuáles fueron las respuestas, cuáles han sido, digamos, esas investigaciones, si es el caso, si se han realizado, cómo ha sido ese proceso. Ha sido complicado llegar sin mucha información, ¿me entiendes? O sea, es complicado llegar y decir, es que yo dando fe de una persona fallecida en un lecho de muerte, que te esté revelando esto, y llegar a la fiscalía. Se portaron muy bien los funcionarios, como es el deber de ellos, tratar de ayudar al ciudadano, pero me dicen, hay que tipificar este acto como un delito, sea abandono o sea como desaparición. Tenemos que tener unas bases fehacientes para poder tipificarlo. En mi caso, no tengo pruebas para que puedan tipificar esto como un delito y empezar como a hacer un oficio y abrir un caso, una investigación más profunda. Entonces ellos me orientaron y me aconsejaron estos medios para poder difundir la historia, porque puede ser que esté en la recordación de familias de esa época aquí en Zipaquirá. Entonces no se hizo un oficio como tal en fiscalía por esa cuestión de la falta de pruebas, pero sí me orientaron en ese sentido, y por eso estoy aquí. Así es, Andrea, y es que creo que Zipaquirá en su momento o en esa época, ese pueblo pues de cepa, de los trabajadores, mineros, paperos, demás, que en su momento, en esa época del 83 mencionas tú, y personas que todavía pues de pronto siguen viviendo en Zipaquirá, queremos hacerles ese llamado o esa invitación que nosotros lo hablábamos tras micrófonos, y es que de pronto a las personas que les llega este video, a jóvenes, adolescentes, que para que podamos dar con ese paradero es muy importante que puedan indagar con sus familias, porque me imagino que si en su momento hubo este tipo de noticia en esos años, pues los medios eran muy diferentes a los que conocemos hoy en día, eran por la radio, eran muy diferentes, y por eso es importante que puedan indagar para poder dar con el paradero, si de pronto tu familia todavía está aquí en Zipaquirá, si en algún momento con nuestros papás podemos conversar con ellos, si hubo este tipo de noticia, qué familia fue, es algo muy importante y nos da mucha esperanza para poder dar con ese paradero. Así es, Angélica, pero yo ahí me quisiera, digamos, de pronto pausar un momento para retrocedernos un poquito en tu historia, y que justamente sean las personas que entren un poquito más en contexto de cómo fue vivir con una familia que ya nos dabas algunos detalles de sentirse diferente, ¿no? O sea, cómo fue esa infancia y cómo fue vivir, digamos, tu crianza con otra familia.
Miren, por el tema de que no nos parecíamos como absolutamente nada, porque pues es una familia afrodescendiente, siempre habían preguntas, siempre, pero yo por qué soy así, y como mi papá era más o menos blanquito, entonces me decían, no, pero te pareces a la familia de tu papá. Entonces eso fue como la verdad que se manejó, pero había algo en mí que me decía no, o sea, como que no pertenezco a, pero no tenía como la fuerza como para encarar eso, porque yo vengo de un matriarcado bastante fuerte, en donde pues siempre era como lo que dijera mi mamá, lo que considerara, que en paz descanse. Me tocó desarrollar el perdón con ella porque pues en mi infancia viví cosas un poco. Mi infancia fue bien, pero ya mi adolescencia viví un poco de diferencias. Eso fue muy difícil para mí. Eso no ayudó en nada a fortalecer mi personalidad. Entonces, imagínense, mi mamá murió en el 2023, mi mamá adoptiva, y ahorita apenas 2025 tengo la fuerza de estar aquí sentada y diciendo, no, ya. O sea, tienes que buscar tu origen, saber qué pasó y tener esa fuerza que antes no tuve. No sé si me entiendas. Sí, y yo creo que también algo que también debe ser importante también para la audiencia, y sobre todo también me imagino que ha sido una parte también importante en tu vida, tus hijos. ¿Qué han dicho de tu proceso? ¿Qué piensan además de esta búsqueda por la verdad? Porque además pues tienen, digamos, una historia también muy diferente a la tuya, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te han dicho tus hijos y cuál es esa visión que han tenido ellos? Bueno, el resultado, digamos, de todo esto para ellos es que soy una mamá gallina que tiene a sus pollitos, porque todo esto genera en uno como mamá un nivel de sobreprotección un poquito más fuerte, por el mismo tema de que yo no quiero que ellos sientan esa sensación de abandono. No estoy queriendo juzgar a mis papás biológicos de lo que pudo haber pasado, y mucho menos no soy desagradecida con lo que viví con mis papás. Quiero que mis hijos vean en mí lo que es levantarse, o sea, caerse 7 veces y levantarse 8 veces, porque desde que supe todo esto, ya tan grande, ha sido para mí impactante saber que aquí en Zipaquirá, si viven todavía aquí, hay alguien al que yo me pueda parecer o se parezca a mí. Fue una adolescencia difícil por el tema de mi mamá, entonces muchas veces necesité esa mamá para ir a comprar, esa mamá confidente que se interesara por lo que me pudiera pasar. Con mi mamá adoptiva fueron difíciles las cosas, pero igual ella cambió mucho al final, porque ella enfermó. Antes de enfermar ella cambió mucho para bien conmigo, y agradezco mucho eso. Lo agradezco muchísimo que las cosas con ella cambiaran, y yo le quiero decir a toda la audiencia que a veces nos cargamos de resentimiento con las personas, pero hay que tomar lo positivo. Y aquí lo positivo es que a mí me dieron un techo, me dieron un apellido, me dieron un hogar, y aunque las cosas no fueran tan lindas, el perdón es importantísimo. André, yo quiero decirte que primero, muchas gracias por abrirnos tu corazón a todos los zipaquireños que te están viendo en este momento. Claro que sí. Por abrirnos realmente las puertas de tu vida también, de conocer un poquito de tu historia. Siento que es algo muy valiente, y algo que resalto mucho en ti que mencionas y me parece un gran mensaje es el tema del perdón. Siento que hay cosas muy importantes con las cuales a veces uno se queda ahí. Además, no sé si lo quieras contar acá, pero nos mencionabas algo de que por ser diferente físicamente, de pronto en el contexto en el que estabas, tenías un trato diferente y que era la inversa. No sé si quieras contar algo de ello. Sí. Habían situaciones un poquito incómodas, porque yo era diferente a mi núcleo familiar. Pero con eso les quiero decir que eso pasa todos los días, pasa todo el tiempo con muchas personas. Sí me llegó a afectar un poco.
algunos chistes de que ella es la blanca y yo sin saber cuál era el trasfondo de todo esto, pero pues uno tiene que madurar en muchos sentidos y no dejarse pues como abrumar. La vida es demasiado difícil, créanme, y pues tengo 42 años y he vivido un montón de cosas, viví en otro lado y ahorita la vida me trae aquí a mis orígenes. Entonces son cosas que hay que sanar, esas diferencias que habían por el color de piel. Con mis hermanos había diferencias porque pues yo era la única blanquita y se supone que era hija, pero pues eso no cuadraba para nada en lo absoluto. Entonces yo aprendí a buscar mi propia independencia, mi propio refugio, y decidí seguir mi vida adelante. ¿Estás buscando tu propia identidad en este momento? ¿Buscando una verdad en Zipaquirá? La estoy buscando porque creo que es muy necesario uno para tener una base más sólida en la vida. Obvio que es importantísimo conocer el origen de uno, porque la mayoría de las personas dicen, este es mi papá, mi mamá, hay esa unión, pero ya después uno sentirse en el aire como de dónde soy. Por eso les digo que el perdón es fundamental, porque el que no está reconciliado con la mamá, en el caso de mi mamá adoptiva, que fue bastante dura, el que no se reconcilia con la mamá no está reconciliado con la vida. Entonces, donde quiera que esté en otro mundo, no sé, yo sé que ya esa herida sanó y aquí estoy buscando mis orígenes biológicos, a ver qué pasa. Si Dios lo tiene para mí, bien, y si no, pues por lo menos estoy haciendo la lucha. Y uno tiene que luchar y hacer lo posible, y si no, pues por lo menos lo intenté. Andrea, hay otras cosas que también hablábamos fuera de cámaras, y nos mencionabas que no solo, digamos, viviste esos, digamos, ese racismo a la inversa, por ser diferente de tu núcleo familiar, sino que eso también desencadenó otros problemas. Esa relación con tu mamá también desencadenó otros problemas. No sé si nos puedas contar un poco de eso. Pues tristemente sí, el racismo se puede ver de forma indirecta, pero igual ahí está, ¿me entiendes? Y puede ser a la inversa, es que yo digo, todos en esencia pues somos iguales, más allá de un físico. Sin embargo, yo quiero, como que yo del lado de adoptada, quiero dar un consejo a quienes asumen la responsabilidad de adoptar. El trato es supremamente importante, porque aunque te den un techo, el estar como enfatizando en, es que tú perteneces a otro lado y uno ni sabe a dónde pertenece, ya al final fue que me di cuenta. Es importante, si tú asumes ese rol de adoptar a alguien, el amor, o sea, hazlo desde el amor para que todo armonice. Y si pues la persona adoptada quiere conocer sus raíces, estaría chévere brindar ese apoyo. Es importante, ¿no? Casi nadie habla de esto. Hay casas de adopción, hay casos como el mío, que no sabemos qué pasó, pero yo sé que detrás de esta pantalla hay mucha gente que puede estar pasando por esta situación y quiere saber de dónde viene. Así es, Andrea, y es que de hecho yo creo que pues lo llamamos adopción, pero es un tema que todavía tenemos de pronto muy en el aire, ¿verdad? O sea, todavía no sabemos realmente cómo fue ese tema que llegaste realmente a Cali, ¿sí? O sea, no sabemos presuntamente si fue que alguien te llevó, sí, o sea, es presuntamente ese tema de la adopción. Y algo que quería preguntarte, que también de hecho lo hablábamos fuera de cámaras, es, sabemos y ya nos contaste que tu mamá te contó la verdad, ¿sí? Que siempre hubo un trato, digamos que diferente, pero ¿hubo algo en tu intuición desde antes que ella te contara? Sí, es importante escucharnos, es importante hacernos caso en lo que sentimos. Por ejemplo, yo me crié en una ciudad donde la salsa es todos los días. Bueno, ahorita está permeada por el reggaetón, pero pues yo me crié en la Cali 80s, 90s, que
pues, y mientras todos escuchaban salsa, yo estaba escuchando rockcito, o sea, yo era la diferente en todos los sentidos, criada por las mismas personas. Es muy particular, pero yo escucho mi intuición. Aprendamos a escucharnos, porque hay algo ahí, hay algo en la esencia de cada uno. Y como te digo, criada con las mismas personas, pero siempre había algo que lo sentías. Que uno siente. Y gente, hay que hacerse caso. Sí, hay que hacerse caso. Siempre estamos dejándonos llevar por otras cosas de afuera, pero no miramos adentro. Y yo creo que para digamos, ir de pronto cerrando un poco, ¿cuáles son esos datos importantes, fechas? Por ejemplo, también nos mencionabas fuera de cámaras que diciembre del 83 y enero 82. Sí. Diciembre del 82 y enero del 83 son datos, por ejemplo, importantes para la gente que quizá pueda estar viendo eso, porque esto al final se hace con la intención de buscar la verdad. ¿Cuáles son esos datos importantes que les puedes brindar hoy a todos? Claro que sí, miren, los datos que yo tengo y que le comentaba yo a Fiscalía es hacer una búsqueda de nacimientos acá en Zipaquirá de una niña. Ya al decir sexo femenino reduce un poco más el espectro de investigación. Una niña nacida entre diciembre de 1982, enero de 1983. ¿Por qué sugiero yo esto en la investigación? Porque yo cuando llego a Cali, la persona que me entregan en el hospital, no lo había comentado, San Vicente de Paúl de Palmira, a los brazos de mi mamá adoptiva, me entregan ahí, es lo que ella me cuenta. No estaba como muy segura del día en que nací. O sea, le dijeron que yo tenía 20 días de nacida y me registraron en Cali el 11 de enero. Luego me dicen, no, creo que naciste el 4. Entonces, como para investigar, yo sugerí a las entidades investigar de diciembre del 82, enero del 83, las niñas nacidas en esa época en Zipaquirá, si hay alguna a la cual hayan raptado o abandonado de su familia. Y si hay una denuncia de esa familia por la pérdida de una bebé en esa época, porque debió haber sido muy duro tanto para la mamá, imagínense lactando pocos días de nacida, y para el papá. Entonces yo hago este llamado, vuelvo y lo repito en este podcast, por favor, si aunque sean jóvenes los que estén viendo esto, si de pronto pueden hablar con sus familiares de edad sobre un caso así que se haya sabido aquí en Zipaquirá, aquí estoy. Quiero decirles que nunca es tarde. Si de pronto esto llega a oídos de alguna persona que le haya pasado esto, yo estoy dispuesta a ese encuentro para hablarlo, para cotejar información, porque es importante saber. Listo. ¿Cuál sería? Bueno, de antemano, gracias también, Andrea, por contarnos tu historia, que sabemos que no es fácil, que sigue una búsqueda larga todavía, sí. Pero ¿cuál sería ese mensaje que le dejarías a tu mamá el día de hoy? Bueno, yo creo que a las dos, porque yo tengo como doble vida. No sé si me alcanzaron a registrar bebé, si haya un registro civil con otro nombre, pero a mi mamá adoptiva que se fue, que la amo, que gracias por todo lo que me dio, gracias por ese cambio, y a mi mamá biológica y tanto a mi papá, que aquí está mi corazón abierto, sin resentimiento, porque no sé qué pasó, y sea lo que sea que haya pasado, no soy quien para juzgar. La vida sigue y estoy dispuesta a escuchar lo que tenga que escuchar, y bueno, acá estoy. Nuevamente yo quiero agradecerte, siento que es muy valiente, es un tema de verdad muy importante. Sí. Siento que tomar esa fuerza desde el interior, han pasado 2 años desde que sabes la verdad, y
viviste en otro país, llegaste nuevamente aquí a Zipaquirá, te encontraste con muchas situaciones. Es admirable, Andrea. Muchas, muchas gracias. Ay, yo creo que el pueblo zipaquireño te ha recibido de una manera impactante, y decirles a ellos también que nos están viendo nuevamente, escríbanos si de pronto sus papás, sus abuelitos tuvieron alguna información en ese momento. Sí. Es importante, creo que debemos escudriñar mucho, informarnos bien. De pronto muchas veces la gente pues con este tipo de información que es tan delicada puede generar de pronto desinformación. Sí. No, creo que es un tema realmente muy importante, es un tema que hay que darle la seriedad, y por eso hay que escudriñar precisamente bien, y por eso los invitamos a que puedan indagar con sus familias zipaquireñas, a que nos dejen un mensaje si realmente tienen conocimiento de esto. Y pues nada, nuevamente de verdad agradecerte. Sabes que la familia de Zipa Exiliados siempre vamos a estar ahí con los brazos abiertos, y a ti precisamente también por abrirnos los primero, por recurrir a nosotros. Gracias por darme este espacio, espero compartir nuevamente un espacio así, y gracias por ofrecer este espacio seguro, este espacio ameno donde todos podemos expresar, desnudarnos, porque estoy desnudándome aquí con esto, porque es algo muy, muy profundo, muy personal, que le puede estar pasando a otra persona, y este espacio tan cálido nos permite compartir, empatizar más con estas situaciones. No tienen que sentir vergüenza por un tipo de situaciones así. Hoy en día creo que hoy en día hay bebés, o sea, que les puede estar pasando lo mismo y nos cambian la vida de repente, y son circunstancias. Entonces, gracias por este espacio. Admiramos que tú hayas tenido el valor de perdonar, por ejemplo, a tu mamá, todas las cosas que de pronto ella no supo manejar en su momento. Es importante el valor del perdón, y no es tan fácil perdonar. De hecho, es muy difícil perdonar, pero ese perdón genuino, ese perdón que sea real. Y tú lo lograste. Lograste perdonar a tu mamá, lograste estar con ella en los momentos más complicados. Cuéntanos acerca de ese momento. Fue un momento donde aprendí muchísimo, porque, como les decía, vengo como de un matriarcado donde pues se ejercía como un control en la crianza, y eso lo cohíbe a uno como niño, adolescente. Pero a raíz de la enfermedad de mi mamá empecé a descubrir, no tenemos por qué ser tan invasivos en la vida de otros, porque luego la vida da vueltas. Tristemente la vida le cambió a ella, pero ahí estuve, y no fui su hija de sangre, pero sí su hija del corazón, y ahí estuve para apoyarla en esos momentos. Y el mensaje es que nos despojemos de esos egos, es que no era la mejor relación, entonces ella verá que, o sea, es importante despojarnos de ese ego y humanizarnos más, y apoyar a quien nos dio una casa, a quien nos dio, sea como sea, una crianza. Yo lo agradezco muchísimo, porque fue la única imagen materna que yo tuve, y la que tendré hasta ahora, porque pues no conozco a mi mamá biológica, pero ese es el mensaje: despojarnos del ego y echar para adelante. Lindas y sabias palabras las que nos dejas, una gran enseñanza también. Además, porque bien sabemos que tu mamá te adoptó, pero ya no estaba buscando esa adopción, que es algo que también ellos tienen que saber. Claro. Entonces, pues muy importante, y de verdad nuevamente valoro que tú salgas acá después de 2 años, muestres tu imagen también, les cuentes esta historia a todas las personas que te escuchan, precisamente porque es algo tan importante. Y yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero de verdad y nuevamente en nombre de todos te agradecemos. Sí, Andrea, por supuesto, así muchas gracias por, como tú ya lo has mencionado, por desnudarte, y yo creo que el mensaje quedó bastante claro, es buscar la verdad. Yo creo que la audiencia que va a escuchar este programa, por supuesto que puede dar indicios sobre esa familia biológica, así que muchísimas gracias, chicas. A ustedes también muchas gracias por estar en este espacio, y por supuesto nos vemos dentro de 15 días.